Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa hora del día. Damos gracias a Dios, en la cual el Señor pues nos permite poder estar acá, mis amados hermanos, con ustedes en este canal León de la tribu de Judá. Para mí es un privilegio, un gozo de estar en este canal compartiendo la palabra del Señor y sobre todo también, mis amados hermanos, que podamos tener un tiempo de estudio bíblico, en la cual hoy iniciamos en este día, mis amados hermanos, en este estudio de la palabra del Señor. Y yo le doy la bienvenida, mis amados hermanos, a este espacio. ¿Sabías que la Biblia nos enseña? Les saluda a su hermano en Cristo, Jorge Castillo, de acá de la ciudad de Guatemala. Y hoy iniciamos, mis amados hermanos, este recorrido del mundo bíblico, en la cual vamos a estudiar la palabra del Señor. Es un estudio básico, mi amado hermano, pero con el propósito de que usted y yo podamos estudiar la bendita palabra del Señor, que podamos tener una herramienta, mis amados hermanos, en la cual usted y yo podamos tener esa iniciativa de estudiar la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Ya que acá, mis amados hermanos, vamos a aprender mucho de la palabra del Señor, y yo sé que este es un medio en el cual usted se va a preparar y va a tener aquella iniciativa de descubrir aún más de la palabra del Señor. Recuerde que la palabra del Señor es un tesoro, mi amado hermano, y en la cual cada día el Señor nos habla de distinta manera. El Señor nos revela y nos enseña a cada uno de una manera muy especial, mis amados hermanos, en la cual nunca vamos a dejar de aprender de la palabra del Señor. Cada día es necesario prepararnos, cada día es necesario escudriñar la palabra del Señor, porque como dice su palabra, en ella encontraremos la vida eterna. Es importante, mis amados hermanos, contextualizar la palabra del Señor en el sentido de la preparación en la cual nosotros debemos de preparar la palabra del Señor en sentido homilético, mis amados hermanos, interpretativo, mis amados hermanos, contextualizar la palabra del Señor, lo que cada pasaje bíblico, cada palabra nos quiere llevar a una interpretación, y es importante ir, amado hermano, al original para que nosotros podamos encontrarle una mayor interpretación y poder dar una buena expresión a la hora de que usted y yo preparemos la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso, pues el Señor nos permite, amado hermano, en este día poder compartir este estudio bíblico. Hoy iniciamos, mis amados hermanos, con el estudio del libro de Génesis. Vamos a estar estudiando, mis amados hermanos, capítulo por capítulo, ¿verdad? Y espero que usted se una con nosotros cada martes, mis amados hermanos, en este horario. Recuerde que ahora los martes vamos a tener este espacio que nos han cedido, gracias al Señor y a mis hermanos, ¿verdad?, para llevar este tiempo de estudio. Los martes en este horario y los viernes a las 5 de la tarde que tendremos, amado hermano, tiempo de palabra, ¿verdad? Ahí de todo un poquito, mis amados hermanos, para que podamos pues escudriñar la palabra del Señor. Y yo quiero saber, mi amado hermano, de qué país nos está visualizando, para que usted nos escriba de qué país y nosotros poderle saludar, ¿verdad?, en nuestra programación, mis amados hermanos. Y si usted tiene alguna aportación, si usted tiene algún comentario, una pregunta, mi amado hermano, una inquietud acerca de lo que nosotros vamos a tratar, usted puede escribir ahí, mi amado hermano, y con gusto nosotros le estaremos dando respuesta, ¿verdad?, a la pregunta o a la aportación que usted tenga. Mi amado hermano, le vamos a estar dando comentario, vamos a estar leyendo esa aportación. Lo importante es que usted y yo podamos unirnos, estudiar juntos la palabra del Señor, interactuar, mis amados hermanos, porque ese es el propósito, ¿verdad? Ya que, como le comento, pues va a ser capítulo por capítulo, y van a haber algunos capítulos que probablemente toquemos hasta 4 en 5 partes, mis amados hermanos, porque hay puntos muy importantes y profundos en la cual no lo quiero dejar pasar. Pero yo sé que con la ayuda suya usted
amado hermano, me va a apoyar, ¿verdad? Yo le invito a que comparta esta transmisión y usted le diga ahí a su hermano, a su familiar, a su amigo: mire, hoy se inicia un nuevo programa acá en el canal León de la Tribu de Judá. Hoy va a haber estudio bíblico, y así que mi amado hermano hoy no tiene pretextos para decir no voy a estudiar la palabra del Señor. Usted hoy tiene, mi amado hermano, esta herramienta a través de este canal, y en la cual usted va a poder estudiar, y a través de ello usted se va a poder animar a ir a un estudio bíblico, un seminario, para aprender y prepararse más, mis amados hermanos, porque ese es el fin de motivar al pueblo del Señor, motivar al liderazgo de la iglesia, aquellos que le sirven al Señor, mis amados hermanos, para que puedan prepararse y puedan pues presentar de una mejor manera la palabra del Señor, ¿verdad? Y en la cual todo viene inspirado por el Espíritu Santo, amado hermano. No vamos a hablar cosas que están fuera de contexto, no vamos a hablar cosas que no están acorde a la palabra del Señor. Todo lo que vamos a hablar va a ser fundamento bíblico, doctrinal, para que usted y yo nos preparemos. Así que acompáñeme, mi amado hermano, por favor, vamos a orar, y comparta y escríbame ahí de qué país nos está visualizando, para nosotros poderle dar lectura en el siguiente programa a usted de qué país nos está visualizando, y poderle saludar, mi amado hermano. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios eterno, hoy venimos delante de ti pidiéndote sabiduría, guianza, y que tu respaldo, Señor, esté en este tiempo de estudio. Que tú, Señor, me des sabiduría, que tú, Señor, le des sabiduría a mi hermano, a mi hermana que nos está visualizando en esta hora. Yo pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté con él, y que tú lo guíes hacia toda verdad a través de tu palabra, Señor Jesús. Padre, hoy en el nombre de Jesús pido, Señor, tu guianza, y que por medio de este canal podamos bendecir a muchos, Señor, que necesitan aprender de tu palabra. Señor, que tal vez no tienen los recursos necesarios, Padre, para estudiar tu palabra, pero Señor, como de gracia recibimos, de gracia damos, y queremos ser de bendición para los ministerios, para aquellos ministerios que se están levantando, para aquellos que están empezando en los caminos del Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos guíes hacia toda verdad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pues bien, mi amado hermano, bienvenido al segmento ¿Sabías qué? Hoy hablaremos, mis amados hermanos, una introducción acerca del libro de Génesis, acerca de su contenido, y para que tengamos una referencia, mis amados hermanos, de lo que nos quiere hablar este hermoso libro de Génesis. Para muchos debe de ser aburrido, un cuento de historia, amado hermano, pero cada vez que nosotros nos metemos al estudio de la palabra del Señor, le vamos a ir encontrando sabor, esencia, y en la cual yo sé que usted, mi amado hermano, se va a preocupar cada día más por estudiar la bendita palabra del Señor. Bien, vamos a tocar, amado hermano, un punto importante, que es el fundamento de la historia bíblica del libro de Génesis. El libro de Génesis es probablemente el libro más importante que jamás se haya escrito en la humanidad, amada iglesia. La Biblia es el conjunto de libros, mis amados hermanos, que van unidos entre sí, y van unidos y enlazados por el Espíritu Santo. Y claramente son libros inspirados, mis amados hermanos, en la cual el Señor usó a siervos para poder escribir estos libros. Como el libro que ha ejercido la mayor influencia en la historia que cualquier otro libro jamás se haya producido, mis amados hermanos. La Biblia, sin embargo, es en realidad una recopilación de muchos libros, amada iglesia, y el libro de Génesis es la base de ello para todo inicio de la Biblia. Si la Biblia, amada iglesia, fuera expurgada de alguna manera, el libro de Génesis, como muchas personas que preferirían hoy, amado hermano,
tirar la Biblia, quemar la Biblia, mis amados hermanos, no saber nada de la Biblia, prácticamente no tendría sentido para el ser humano. El resto de la Biblia sería, amado hermano, incomprensible. Sería como un edificio sin una planta baja, amada iglesia, o bien un puente sin soporte. Los libros del Antiguo Testamento que narran, amado hermano, los tratos de Dios con su pueblo de Israel, serían, amado hermano, providenciales y sería un libro fantástico para el ser humano. Si no estuviera, amada iglesia, en el contexto de los propósitos del desarrollo de Dios para toda la humanidad, como se establece en los primeros capítulos del libro de Génesis. El libro, amada iglesia, es una herramienta útil y que da vida al ser humano. En el Nuevo Testamento, que describe la ejecución e implementación del plan de Dios para la redención del hombre, es redundante y, amada iglesia, anocrático, excepto a la luz de la desesperada necesidad de la salvación del hombre. Según establecido en el registro de la historia primitiva del hombre que está registrado en el libro de Génesis, somos hechos a imagen y semejanza de él, amado hermano, que somos formados del polvo de la tierra y por ese polvo, el aliento de vida, el ruach de vida, usted y yo somos criaturas, seres vivientes con cuerpo, alma y espíritu, en la cual somos hechos a imagen y semejanza de él. La Biblia está compuesta por 66 libros, amada iglesia, y claramente estos libros son distintos y es diferente de cualquier otro libro de la historia de la humanidad, ya que comienza antes con Génesis acerca del principio, acerca de la creación, y hay un después, amado hermano, en la cual claramente su primer libro es Génesis y comienza con el universo, mis amados hermanos, y el último, que es el libro de Apocalipsis, que describe el final del mundo y más allá. La Biblia, amada iglesia, es también única porque relata la historia de la humanidad, relata la creación del universo, amada iglesia. Y claramente la Biblia nos enseña de dónde proviene todo lo creado. Y la Biblia es también única porque es la historia única escrita desde el punto de vista de Dios. Básicamente, mis amados hermanos, hay dos temas principales acá en la Biblia en la cual nosotros debemos de tomar en cuenta. Lo que ha salido mal, amada iglesia, con nuestro mundo y cómo se puede esto arreglar. La mayoría está de acuerdo, amado pueblo del Señor, en que nuestro mundo no es un buen lugar para el ser humano para que pueda vivir. Y claramente esto ha salido mal. Y la Biblia nos describe, amado hermano, cuando estudiamos cuidadosamente su bendita palabra. El libro de Génesis nos dice exactamente dónde está el problema, cuál es el problema, mientras que el resto de la Biblia nos dice, amada iglesia, cómo Dios arregla las cosas rescatando a la humanidad pecaminosa de sí misma. Los 66 libros de la Biblia forman parte de un gran drama, amado hermano, lo que podríamos denominar como el drama de la redención. Cuando el Antiguo Testamento hebreo fue traducido al griego aproximadamente en el año 250 a.C., los traductores cambiaron el nombre del primer libro de Génesis, que significa en realidad orígenes o comienzo. Es un título, si lo vemos, que es muy apropiado, ya que el libro incluye el origen de muchas cosas, como nuestro universo, el sol, la luna y las estrellas y el planeta Tierra. Y aquí también tenemos el origen, mis amados hermanos, de las plantas, de las aves, de los peces, los animales y los humanos. Y también nos habla acerca del matrimonio,
y la vida familiar. También nos habla acerca, amada iglesia, del origen de la civilización, el gobierno, la cultura, el pecado, la muerte, el asesinato y la guerra. Y claramente, amada iglesia, podemos ver de dónde se origina esto. Claramente la guerra, amado hermano, hay un personaje clave en el libro de Génesis que nos describe quién es este personaje en la cual inició todo este conflicto de guerra. Claramente que no se lo voy a decir ahorita, mi amado hermano, y lo vamos a ver más adelante, quién es ese personaje y por qué causas, amado hermano, fue que hubo una división, hubo un conflicto. Y ese conflicto, amado hermano, causó pleitos en el tiempo de la Biblia. Causó, amado hermano, contiendas en el tiempo bíblico. También tenemos, amada iglesia, los primeros sacrificios, como podemos nosotros comprender, usted que ha estudiado la palabra del Señor, ¿verdad? Vemos los sacrificios, amado hermano, de animales. También el Antiguo Testamento, amado hermano, nos habla que hubieron sacrificios de humanos, ¿verdad? Pero claramente todo esto lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. En pocas palabras, amada iglesia, tenemos una historia resumida de la humanidad. Los primeros 11 capítulos de Génesis podrían llamarse como el prólogo de la Biblia. Yo le pregunto a usted, mi amado hermano, los primeros 11 capítulos de la Biblia, ¿cómo podríamos nosotros llamarlo? Lo acabo de mencionar. Si usted dijo el nombre correcto, el prólogo de la Biblia, 100 puntos, mi amado hermano, ¿verdad? Para que usted lo anote, mi amado hermano, y pueda usted pues repasarlo ahí en casita o claramente ver pues en repetidas ocasiones pues este material, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, hay un punto importante, mi amado hermano, que quiero que veamos también. La necesidad de revelación. Génesis, amada iglesia, no trata solo de los orígenes, sino que también aborda también las preguntas acerca de la vida. Y en este caso podemos preguntar, o como muchos se preguntan, ¿de dónde vino nuestro universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que morir? Y muchas preguntas más, mis amados hermanos, que nosotros nos podemos hacer, ¿verdad? Pero claramente, amado hermano, a la luz de la palabra del Señor, vamos a quitarnos esa cegadez espiritual y conforme a la palabra del Señor, vamos a aprender, amado hermano, y vamos a poder, amado hermano, hablarles a otros del amor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Verdad? Y todas esas causas lo vamos a ver acá, mis amados hermanos. Es obviamente, amada iglesia, de inmediato que estas preguntas, ¿verdad?, no pueden ser respondidas con facilidad por el ser humano. Claramente aquel que está guiado por el Espíritu Santo, que ha aprendido de la palabra del Señor, pues podrá hacer buen uso de estas preguntas, ¿verdad? Y claramente, mis amados hermanos, todo aquel que guiado por el Espíritu va a guiar a otros conforme a la palabra del Señor para que se acerquen a la verdad. Vemos que los historiadores, mis amados hermanos, registran lo que una persona han visto o experimentado en el pasado. Los científicos, amados hermanos, observan lo que puede ser observado y sugieren que las cosas pueden haber comenzado. Pero ninguno, mis amados hermanos, de estos grupos pueden decirnos por qué comenzó todo, si el universo como existe hoy en día tiene algún significado. Los filósofos solo pueden conjeturar palabras, mis amados hermanos, o pueden conjeturar respuestas que especulan acerca del origen del mal.
y por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Pero no lo saben, mis amados hermanos, con certeza. La única persona que podría contestarnos realmente a esta pregunta, amado hermano, y darnos con exactitud, es Dios mismo, amado hermano. Porque Él es el creador del universo. Él creó todo lo que vemos, mis amados hermanos. Bien, veamos otro punto importante. ¿Quién escribió el libro de Génesis? ¿Quién lo escribió? Cuando abrimos el libro de Génesis, por lo tanto, no vemos con claridad, amado hermano, acerca de las preguntas o respuestas que nosotros quisiéramos saber. Sabemos que todo esto lo vamos a saber conforme usted y yo leamos la palabra del Señor. Y a través de ello vamos a ver los resultados, amado hermano, de la palabra del Señor. Muchos, amado hermano, piensan que el libro de Génesis es una imaginación humana. Y hay muchos que piensan que es un libro de inspiración divina. Ahora le pregunto yo a usted, amado hermano, para usted, ¿qué es la Biblia? O según cómo se escribió la Biblia, ¿es una imaginación humana o usted cree que la Biblia fue inspirada por Dios? Ahí le dejo esa pregunta para que usted pues pueda responder, ¿verdad? La pregunta, mis amados hermanos, puede ser contestada adoptando un enfoque similar al que se usa en una investigación científica. La ciencia, veamos, amados hermanos, está basada en pasos de fe. Se produce una hipótesis, amado hermano, y luego se le verifica para ver si encaja con los hechos. Y así avanza la ciencia, con una serie de saltos de fe, postulando teorías y tomando acciones basadas en la teoría. Hay dos hechos claros en particular que se explican perfectamente para las respuestas de Génesis. El primer hecho es que vivimos en un mundo maravilloso, de una hermosura magnífica y una variedad extraordinaria, en la cual yo le decía que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El segundo hecho es que el mundo ha arruinado este mundo, mis amados hermanos. Nos dice que 100 especies diferentes se están extinguiendo cada día, amada iglesia, y nos estamos volviendo cada vez más conscientes de los efectos dañinos que tiene la producción moderna sobre el medio ambiente. Vemos hoy en día, amado hermano, la necesidad de construir casas, construir edificios, amado hermano, pero el ser humano, amado hermano, para enriquecerse destruye el medio ambiente, tala árboles, derriban cerros y partes de montañas, mis amados hermanos, en la cual el ser humano lleva maquinaria, amado hermano, con el fin de poder lograr el objetivo, amada iglesia. Y cada vez más, amado hermano, esto ocasiona, amado hermano, una pérdida en el ambiente, amado hermano. Vemos que cada día a veces ya no llueve mucho, amado hermano, pero ¿por qué? Porque el mismo ser humano ha destruido, amado hermano, lo que Dios le ha dado. Y claramente Génesis explica perfectamente por qué estos dos hechos pueden ser verdaderos, como veremos pues claramente más adelante, amada iglesia, a la luz de la palabra. Veamos otro punto importante, el lugar de Génesis. Génesis no es solo el primer libro, sino que es el libro clave o el libro fundamental de toda la Biblia.
la mayoría de las verdades bíblicas, sino todas están, amado hermano, incluidas aquí y por lo menos de una manera embrionaria, amada iglesia. Este libro es la llave que abre el resto de la Biblia, en la cual nosotros aprendemos que existe un Dios, amada iglesia, que es creador del universo, y también se nos dice que es creador de todas las naciones, que es creador del pueblo de Israel, amada iglesia, que el pueblo de Israel fue elegido para ser bendecido, en la cual los eruditos lo llaman a esto, amada iglesia, escándalo, particularidad, que de todas las naciones de Israel fueron seleccionadas de una manera especial. Este es el tema que recorre, amada iglesia, la Biblia hasta la única página, hasta la última página, como de principio a fin. La importancia de Génesis aquí se confirma, mis amados hermanos, si nosotros nos preguntamos cómo sería, mire, la Biblia si comenzara, amado hermano, con Éxodo. Imagínense quitar Génesis. Y si fuera así, mis amados hermanos, ¿cómo sería el relato? Nos quedaríamos pensando, ¿por qué tendríamos que estar interesados en un montón de esclavos judíos? Mire, en Egipto. No le encontraríamos sentido, ¿verdad? Pero la lectura de Génesis nos permite, amada iglesia, entender la importancia de estos esclavos como descendientes de Abraham. Recordemos que Dios había hecho un pacto con Abraham, en la cual él había prometido que todas las naciones serían bendecidas a través de su descendencia. Sabiendo esto, amada iglesia, que nosotros podemos apreciar, amada iglesia, porque la preservación de Dios de estos esclavos tenían un interés especial de parte de Dios, mientras que vemos cómo logra desarrollarse los propósitos de Dios acá a través desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora bien, veamos otro punto importante. ¿Qué clase de literatura es Génesis? Muchos lectores de Génesis, amados hermanos, son conscientes de que hay mucha discusión acerca de este libro, en la cual nosotros sabemos que el libro de Génesis pues es la revelación de Dios. Y algunos han sugerido que es un libro de mitos con escasas bases históricas. Al respecto, amada iglesia, me gustaría presentarle 3 puntos preliminares acá. Como número 1, todo el Antiguo Testamento está edificado sobre Génesis, con muchas referencias, mis amados hermanos, en su texto a personajes como Adán, como a Noé, como a Abraham y como a Jacob, que recordemos que luego se le cambió el nombre como Israel. El Nuevo Testamento, amada iglesia, también se apoya en los fundamentos que provee Génesis y lo cita de muchas maneras, amada iglesia, tomando referencia o apoyándose en el Antiguo Testamento. Cada uno de los primeros 6 capítulos que se citan en detalle en el Nuevo Testamento y sus 8 principales escritores se refieren al libro de Génesis en una forma formal, amada iglesia. Número 2. Jesús mismo pone fin a toda acusación acerca de la historia mediante sus frecuencias referentes a los personajes de Génesis como personas reales y a los sucesos como historias reales. Jesús consideró, mis amados hermanos, el relato de Noé y el diluvio como un hecho histórico importante
para la humanidad, para que la humanidad comprendiera que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como lo menciona la bendita palabra del Señor. También dijo ser un conocido, amado hermano, que era descendiente de Abraham, ¿verdad? Claramente sabía de dónde venía el linaje de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan registra, amada iglesia, sus palabras a los judíos, en la cual dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Y luego dijo: antes que Abraham naciera, yo soy. Juan también nos recuerda en su evangelio, amada iglesia, que Jesús estuvo ahí desde el principio del tiempo. Cuando se le preguntó a Jesús acerca del divorcio y el nuevo matrimonio derivado a sus inquisidores, Jesús les mandó a leer Génesis capítulo 2 y les dijo que buscaran ahí la respuesta. El entendimiento teológico de Pablo, mis amados hermanos, hace ver que Génesis es históricamente verdadero. En Romanos capítulo 5 contrasta la obediencia de Cristo con la desobediencia de Adán, explicando, amada iglesia, los resultados de la vida para el creyente. Este argumento no tendría ningún significado si Adán, amada iglesia, no hubiera sido una figura histórica real. El ataque tiene dos brazos, amada iglesia. Uno es científico y el otro es espiritual. Analizaremos, amada iglesia, los aspectos del ataque científico cuando veamos el contenido de Génesis, como podamos verlo más adelante. Pero ahora, amada iglesia, nosotros necesitamos notar, amada iglesia, la aseveración de que muchos de los detalles incluidos acá en los primeros capítulos no cuadran con la ciencia moderna. Ahora, ¿por qué? Porque la ciencia detalla como la edad de la Tierra, cuántos años tiene la Tierra, el origen del hombre, la extensión del diluvio y la edad de las personas antes y después del diluvio. ¿Por qué le digo yo esto, amada iglesia, que no encaja la ciencia con lo espiritual? A nosotros, amado hermano, cuando estudiábamos en estudios sociales, nos enseñaban acerca de la evolución del hombre. Yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿qué le enseñaban a usted acerca del hombre? ¿De dónde provenía, de dónde venía el hombre? Si usted puede escribir ahí, escriba. ¿Quién le dijo a usted que el hombre venía del mono? ¿Dónde lo aprendió, amado hermano? ¿Verdad que lo aprendimos en la escuela? Y yo claramente lo vi en estudios sociales acerca de la evolución del hombre, cómo venía del mono, mis amados hermanos. Son mitos científicos que el hombre hace para distorsionar la palabra del Señor. Son personas que no creen en Dios, personas ateas que no creen en la palabra del Señor. Ahora le pregunto yo a usted, ¿en dónde la Biblia nos enseña que el hombre es formado del polvo de la tierra y que del aliento de Dios provino la vida del hombre? Si usted puso Génesis, 100 puntos. Si se da cuenta, la ciencia nos habla de que el hombre viene del mono. La Biblia nos enseña que el hombre es formado del polvo de la tierra, hecho a imagen y semejanza de Dios, y en él sopló aliento de vida. Cuando ese aliento de vida el Señor sopla en uno, lo forma de cuerpo, alma y espíritu. Y
El polvo, amado hermano, es formado lo que es el cuerpo. Y claramente cuando el hombre muere, la palabra lo dice que al polvo volveremos. El Espíritu Santo, el Espíritu pertenece a Dios y el alma también, pues es una lucha constante, ¿verdad? Hay una pelea, amado hermano, entre el enemigo y Dios. Dios no pelea con nadie, pero el enemigo pelea el alma de la persona. El hombre es un ser tripartito formado cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu para contener percibe lo espiritual. Y el alma es para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y claramente más adelante, mis amados hermanos, vamos a ver un poco más a profundidad esta parte del hombre ya cuando entremos a la formación del hombre. ¿Y por qué le daba este punto? Porque hay muchos que creen en la ciencia, amado hermano, que muchos tienen su Biblia a la mano, pero dudan de la palabra del Señor. Recuerde que la palabra del Señor no contiende con nadie. La palabra del Señor es única. La palabra de Dios da por centavo la existencia de todo lo que hay creado, amado hermano, y no hay por qué discutirse. Y muchos debaten, amado hermano, pero si la palabra del Señor nos da por centavo, pero lastimosamente muchos le dan mala interpretación a la palabra del Señor. Pero claramente podemos ver que detrás de este ataque científico, mis amados hermanos, claramente podemos discernir el ataque del enemigo. Los dos libros que el diablo más odia, mis amados hermanos, en toda la Biblia son los que describen su ingreso y su egreso, que es Génesis y Apocalipsis. Bien, otro punto importante, ¿cómo llegó a escribirse Génesis? En la cual nosotros muchos nos preguntamos, pero ¿cómo Moisés pudo escribir la Biblia? ¿Acaso que Moisés existía antes de la creación? Génesis, amado hermano, es uno de los 5 libros que forma la unidad de la escritura judía, conocida como el Pentateuco, que penta, recordemos que significa 5, ¿verdad? Y claramente, y muchos también lo mencionan como la Torá, que significa instrucciones o ley. Los judíos creen que estos 5 libros forman en conjunto las instrucciones del fabricante para el mundo, así que los leen, amado hermano, mire, cada año tomando una porción, cada semana. Claramente vemos que esta tradición entre judíos y gentiles, mis amados hermanos, es muy diferente y existe una historiedad pagana, mis amados hermanos, en que dicen los paganos que Moisés escribió, mis amados hermanos, que no escribió estos 5 libros, ¿verdad? Y que claramente, pues como cristianos, como conocedores de la palabra del Señor, amado hermano, nosotros debemos de saber que Moisés fue el que escribió el Pentateuco. Pero claramente tiene que haber algo, amado hermano, porque Moisés escribió Génesis. Tuvieron que haber intermediarios. ¿Y quiénes serán esos intermediarios? Tal vez usted puede pensar que fueron algunos ángeles que le dictaron a escribir esto a Moisés, que probablemente pudo haber sido de una de estas maneras, mis amados hermanos, pero no fue así. Para el tiempo de Moisés, amada iglesia, el alfabeto había reemplazado el lenguaje pictorio que prevaleció en Egipto y sigue siendo, mis amados hermanos, utilizado en China y en Japón hoy en día. Moisés tuvo, amada iglesia, una educación universitaria. Así que tenía la formación y el conocimiento necesario para poder recopilar, amado hermano, estos 5 libros.
El libro de Génesis, amada iglesia, finaliza, mire, unos 300 años antes que Moisés naciera. Tómelo muy en cuenta. Mire, Génesis finalizó aproximadamente unos 300 años antes que Moisés naciera, en la cual pues no había ningún problema para escribir, en este caso Moisés, escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ya que vivió, mis amados hermanos, durante los sucesos que se registran. Pero nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo podría haber obtenido material para el libro de Génesis? ¿Cómo es que Moisés escribió el libro de Génesis, amado hermano? Si usted pudiera responder, si usted sabe, mi amado hermano, le invito a que usted responda acá. ¿Cómo es que Moisés pudo haber escrito el libro de Génesis? Bien, el problema, mis amados hermanos, se soluciona fácilmente, pero sin embargo podemos ver que estudios hechos del pueblo, mis amados hermanos, en su cultura no literaria, han revelado que las personas que no saben escribir, amado hermano, tienen una memoria excepcional. Las tribus, mis amados hermanos, que no tienen escritura, aprenden, amada iglesia, su historia a través de narraciones compartidas alrededor de la fogata del campamento. Era una forma en la cual las tribus, mis amados hermanos, por decirle así, transmitían como de generación a generación la historia. Y esta tradición oral, amado hermano, fue muy fuerte en comunidades primitivas y habrían sido así entre los hebreos, especialmente cuando se convirtieron en esclavos en Egipto. Y querían que sus hijos supieran quiénes eran y de dónde habían venido. Hay dos clases de historia, amada iglesia, que suele sucederse o suele transmitirse en esta forma. Una es la genealogía, ya que el árbol genealógico de las personas, amado hermano, en el Antiguo Testamento era su identidad. Hay muchas genealogías en la cual vamos a ver en Génesis, y la frase como nos lo menciona y es muy conocida, ¿verdad? Estas son las generaciones de, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob. Pero en otras versiones, amado hermano, dice, estos son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y aproximadamente aparecen unas 10 veces. Cuando entremos, amado hermano, a las genealogías, para muchos lo van a sentir un poco difícil, pero sabe, amado hermano, yo lo miraba muy difícil de un inicio, pero conforme fui aprendiendo, conforme fui estudiando, amado hermano, se me hizo fácil, amado hermano, la genealogía. Y claramente, mis amados hermanos, cuando usted tenga la herramienta y usted pueda como leer las genealogías, se le va a hacer fácil para usted, amado hermano. La otra es la saga o la historia de héroes, que cuentan las grandes acciones que lograron los ancestros. Génesis, amada iglesia, está compuesta casi en su totalidad por estos dos aspectos de la historia. Historia acerca de los grandes héroes entremezclados con el árbol genealógico. Con esto en mente es fácil, amada iglesia, ver cómo el libro fue compuesto a partir de recuerdos que Moisés obtuvo. ¿Por medio de quién, mis amados hermanos? Lo acabamos de mencionar. ¿Por medio de quién cree usted que Moisés pudo recopilar información de Génesis? Por medio de los esclavos
que estuvieron esclavizados en Egipto. En resumen, amada iglesia, entonces Génesis es claramente un libro de Dios. Es también un libro escrito, amado hermano, escrito por Moisés, que usó la educación, mire, y el don para escribir en su tiempo en Egipto, para registrar las obras extraordinarias de Dios. Espero darme a entender en esta parte, mi amado hermano, ¿verdad? Si ahora usted tenía duda cómo Moisés logró escribir el libro de Génesis, ahora usted ya sabe, mis amados hermanos, cuál era el método de aquellas culturas primitivas que no podían leer ni escribir, ¿verdad? Tenían una mente maravillosa, una retentiva extraordinaria, mis amados hermanos, que ellos retenían toda la información y la transmitían, y así es como se ha logrado escribir Génesis, mis amados hermanos. Bien, otro punto importante, la estructura de Génesis. La estructura, mis amados hermanos, del libro de Génesis se define por una sección inicial seguida de 11 secciones con encabezados, en la cual, amada iglesia, la principal palabra que forma la estructura es conocido como Toledot, y estas son generaciones de, que es un sustantivo femenino que viene de Yalad, de la forma causativa del hebreo, que es engendrar o generar. El sustantivo, mis amados hermanos, se traduce a menudo como generaciones, como orígenes o descendientes, ¿verdad? Y en la cual hay puntos importantes que yo quiero que usted vea acá en esta presentación. El principio de los cielos y la tierra, el principio de toda la vida animal el principio de toda la vida animada e inanimada, como animales, vegetación, el principio del hombre y la mujer y el matrimonio, el principio del pecado y del hombre, el principio de la redención por medio del derramamiento de sangre y la promesa de un redentor que vendrá, el principio de la guerra y el asesinato. Este comienza en el corazón, miren, y en el hogar, ¿verdad? Y claramente vamos a ver, como le volví a decir, quién es ese personaje. El principio del hombre nuevamente después de que la tierra fue destruida por el diluvio. Número 8, el principio de la raza, nacionalidades y lenguaje en Babel. Número 9, el principio de una nación santa con Abraham. Número 10, el principio de las 12 tribus de Israel con los hijos de Jacob. Y claramente, mis amados hermanos, vemos este escenario geográfico e histórico de Génesis que abarca un periodo más o menos de 2300 años, mis amados hermanos. Un total que suma más los otros 66 libros de la Biblia. Génesis, amado hermano, cubre las primeras 25 generaciones del hombre y pueden ser divididas en los siguientes escenarios geográficos e históricos. Como usted puede ver acá en la presentación, divisiones de Génesis. Del capítulo 1 al 11, el tiempo antes y después del diluvio. Localización, la creciente fértil de Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Hoy esto sería el área de Irak moderno y Siria. Número 2, los capítulos del 12 al 36. Vemos la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Localización, la tierra de Canaán. Número 3, de los capítulos 37 al 50. La vida de José
localización, la tierra de Egipto. Bien, veamos la cronología de Génesis que abarca desde Adán hasta Abraham, amada iglesia. En todas las fechas están basadas en la suposición que el año 4004 antes de Cristo es el año que Adán fue formado, en la cual algunos cronologistas ponen esta fecha entre 30 o 40 años antes, amados hermanos. Y como usted puede ver acá en la tablita, que en el año 4004, según mis amados hermanos los cronologistas, Adán fue formado en el año 4004 antes de Cristo. Aquí, mis amados hermanos, el diluvio ocurre, como usted puede ver acá en pantalla, en el año 1656, después de que Adán fue formado. La tierra pudo haber estado poblada, mis amados hermanos, por millones de personas en ese tiempo. Matusalén murió el mismo año del diluvio. Su nombre significa en su mente serán las aguas. Este fue dado, mis amados hermanos, proféticamente. Damasco es la ciudad más antigua del mundo. Existió poco después del diluvio. Elíasar, el siervo de Abraham, vino de ahí. A la edad de 75 años, mis amados hermanos, Abraham llegó a la tierra de Canaán. Abraham nació en el año 1948, años después que Adán fue formado, y su nación renació en el año 1948 después de Cristo. Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra, amado hermano, solo 292 años después del diluvio, alrededor del mismo año que Isaac nació. Noé vivió otras 12 generaciones, mire, amada iglesia, después del diluvio, y murió cuando Abraham tenía 58 años. Noé vio a su simiente apartarse de Dios, construir Babel y ser dispersados entre las naciones. Sem, hijo de Noé, sorprendentemente, mis amados hermanos, vivió 502 años después del diluvio. Él vio nacer y morir a Abraham y vivió 35 años después. Bien, para Génesis, mis amados hermanos, podemos ver 25 generaciones acá, amada iglesia, en la cual podemos ver, y usted puede ver acá conmigo, ¿verdad? A la edad de 86 años, Ismael nació como resultado de la impaciencia. A la edad de 100 años, Isaac nació, el hijo de la promesa. A la edad de 137 años, Sara murió y Isaac tenía 37 años. A la edad de 140 años, Isaac desposa a Rebeca. A la edad de 160 años nacen sus nietos Jacob y Esaú. A la edad de 175 años Abraham muere, Isaac tiene 75 años y Jacob 15. Jacob tenía 91 años cuando José nació, después de estar 20 años donde el tío Labán. El engaño a Esaú quitándole el derecho a la primogenitura cuando tenía más o menos 70 años. Isaac tenía 151 años cuando nació su nieto José. Isaac murió a los 180 cuando José tenía 29 y estaba a punto de gobernar en Egipto. 10 años después Jacob llegó a Egipto y se dio cuenta de la fama de José. Isaac nunca supo, amado hermano, que José estaba vivo. Como se dijo con anterioridad, amada iglesia, puesto que el Toledot se deriva del Yalad, ¿verdad?, que se refiere a lo que es generado. Entonces, esta palabra formula, mis amados hermanos, que Génesis marca el punto de partida de las narraciones y las genealogías, mis amados hermanos, de este libro que es el Toledot. Esta es la forma en que Moisés
se mueve a través de las líneas históricas, yendo de un comienzo a un final, incluyendo el producto o el resultado del punto de partida. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy en esta pequeña introducción acerca de Génesis. Si usted tiene dudas, comentarios, háganosla llegar, escríbanos aquí y con gusto estaremos dándole lectura, amado hermano, en el próximo programa. Y queremos, mis amados hermanos, saber de qué país nos está viendo para poderles saludar en nuestro próximo programa al inicio de nuestro estudio bíblico. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Este ha sido su segmento, ¿Sabías qué? La Biblia nos enseña, y los espero el próximo martes. Que Dios te bendiga. No te pierdas nuestro próximo segmento, ¿Sabías que? La Biblia nos enseña, con el evangelista y expositor Jorge Castillo. Hasta la próxima.